Buenos días a todos. Qué bueno empezar el día así con la presentación de Ángela. Veo que hay mucha gente de distintos países y eso siempre es muy bonito. Y qué bueno que ayer pudieron tener también un día que pudieron conocerse más y compartir. Yo les voy a hablar un poquito de los materiales, pero antes quería aprovechar de presentarme un poco también para que puedan conocerme muy rápidamente. Yo soy de Chile, de la Universidad Católica de Chile. Estamos en el centro de la ciudad, en Santiago, o sea, prácticamente en el centro de Santiago. Para los que no conocen mucho en la ciudad, es un campus que está como bien urbano, por decirlo así, pero Chile es un país bien diverso también, con distintos climas y distintos paisajes. Tenemos 5 campus en la universidad y 4 de ellos están en Santiago, así que el campus donde estamos nosotros es parte de, el más grande, digamos, de la Universidad Católica. Ahí es donde está la Escuela de Ingeniería. Tenemos alrededor de 30.000 estudiantes de pregrado y unos 6.000 de posgrado, em, y varios de ellos están aquí en el campus San Joaquín, que está en la ciudad. Este es el laboratorio en el cual nosotros trabajamos, el laboratorio de biotecnología y microbiología ambiental, que somos parte de un departamento de ingeniería hidráulica y ambiental. Vemos temas relacionados con el agua, el tratamiento de efluentes, temas de bioremediación ambiental y en particular, bueno, nosotros trabajamos en distintas temáticas que tienen que ver con microorganismos, particularmente con biofilms o biopelículas. Ese yo diría que la palabra clave que define el laboratorio son las biopelículas. Actualmente dentro del laboratorio trabajamos junto con el profesor Gonzalo Pizarro, que se especializa en la modelación de biopelículas, y trabajamos en distintos proyectos, distintas temáticas, por ejemplo, temáticas relacionadas con la biocorrosión o cuando una biopelícula de microorganismos, un biofilm, daña un material, que, que en muchos casos son microorganismos electroquímicamente activos. Ustedes que ya hablaron ayer, por ejemplo, de este tipo de procesos, cuando esos electrodos son una infraestructura, se generan problemas y este es el tipo de problemáticas que nosotros hemos abordado. En la universidad tenemos una estación costera que no está en Santiago. Santiago no tiene costa, pero está en la costa cerca de Santiago, en un lugar que se llama Las Cruces. Aquí está la Estación Costera de Investigaciones Marinas, donde tenemos un laboratorio para hacer pruebas en el mar. Y aquí hay algunas fotos y ejemplos de las cosas que hemos hecho probando distintos materiales, viendo su durabilidad en el tiempo, el efecto de la corrosión que inducen estas biopelículas de microorganismos en condiciones costeras o marinas. Y también, bueno, acá hay otro ejemplo en el sur de Chile, exponiendo materiales en el mar. También hay una parte relacionada con la modelación, que aquí, por ejemplo, estamos viendo el efecto que generan bacterias acidificantes sobre una capa pasivante de magnetita, sobre un acero. Y básicamente, como estos microorganismos, este es un modelo matemático que predice cómo la producción de estos ácidos por los microorganismos va a romper esa capa que inhibe la corrosión y eso hace que después el material vaya fallando. Vemos soluciones también relacionadas justamente para prevenir el crecimiento de biopelículas y evitar esta biocorrosión o esta bioincrustamiento o biofouling. ¿Ya? La segunda temática está probablemente más relacionada con las tecnologías electroquímicas microbianas, que es sistemas para el tratamiento y reuso de agua. Ángela me contaba que ayer discutieron uno de los trabajos en esta línea del grupo. Y bueno, en los últimos años hemos trabajado en el reuso de agua, tratamiento y reuso de aguas grises, por ejemplo. Aquí algunas imágenes, no solo sistemas bioelectroquímicos, sino también otros sistemas biológicos basados en biopelículas, como por ejemplo este que es un NVDR, que es un sistema con bioportadores para almacenar la biopelícula y tenerlos en tanques como bioreactores.
Hemos también trabajado, si a alguien le interesa, podemos conversar después también en cómo reusar estas aguas, por ejemplo, para el riego de áreas verdes. Y esto ha sido parte de proyectos colaborativos con otros investigadores de acá de la universidad que trabajan en infraestructuras verdes, como por ejemplo techos verdes, muros verdes y ese tipo de infraestructura. Y la tercera temática que vemos en el laboratorio tiene que ver con procesos biogeoquímicos y probablemente hacia allá al final de la semana pueda compartir un poquito más de esto relacionado con bioremediación, sistemas, por ejemplo, andinos o afectados por la minería y en particular hemos trabajado con la química del arsénico y del perclorato, clorato y esa ruta de degradación. En ambos casos, en sistemas bien como se ven en las fotos del norte de Chile, en zonas que son fuentes hidrotermales, el desierto de Atacama y volcanes. Así se ven un poco los experimentos del laboratorio acá en esa área. Básicamente trabajo con celdas de combustible microbiano, con sedimentos o con cultivos electroquímicos aplicando potencial. En general, trabajamos con microorganismos electroquímicamente activos o microorganismos que tienen alguna capacidad de transferir electrones de manera extracelular y eso ha sido parte también de lo que ustedes han discutido hasta el día de hoy. Bueno, lo que yo les voy a hablar entonces va justamente, yo creo que de manera transversal con estas temáticas que nosotros vemos, que tiene relación con los distintos materiales que usamos y cómo estos materiales tenemos que tener ciertos cuidados para que no se desgasten, no sufran problemas de corrosión y también las propiedades que queremos que tengan estos materiales para que sean buenos materiales de electrodo, por ejemplo, en el ánodo o en el cátodo. También vamos a hablar de algunas características relacionadas con el costo de los materiales, el uso de membranas y en algunos casos materiales compuestos o electrodos compuestos de distintos tipos de materiales, como sería en el caso de los cátodos al aire o cuando tenemos que conectar, por ejemplo, entre dos materiales para formar un electrodo en un bioreactor. Entonces, para comenzar, eh, y tratar de conectar con temas que probablemente vieron ayer, aspectos más biológicos, eh, nuestro sistema en general, no siempre, pero en general van a tratar de formar biopelículas, formar un consorcio de microorganismos sobre un electrodo, sobre el material en la que un poco más tarde con Eduardo van a profundizar estas celdas de combustible microbiana. Me imagino yo están todos más o menos familiarizados, pero básicamente la idea primaria es que estos microorganismos puedan interactuar con el electrodo y una manera de interactuar con él es que puedan asentarse sobre el electrodo, es decir, crecer formando una biopelícula y de esa manera estar espacialmente más cerca y así poder interactuar, en este caso electroquímicamente, con ese electrodo. Se ha visto ya, y probablemente ya ustedes conocen, no solo de ayer, sino de antes, microorganismos electroquímicamente activos como Geobacter. Vemos acá imágenes de microscopía confocal que muestran cómo esta formación de biopelículas sobre el electrodo es fundamental para la producción de energía, por ejemplo, en una celda de combustible microbiana o la catálisis de alguna reacción en una celda de electrólisis, etc. Entonces es relevante que el material permita que se forme una biopelícula y que esa biopelícula esté activa, ¿ya? En algunos casos el material puede ser un material poroso, en algunos casos puede ser un material no sé, volumétrico, pero la primera idea es que permita que los microorganismos se sienten e interactúen con este. La fase entonces de la formación de esta biopelícula en esta imagen clásica del Centro de Ingeniería de Biofilms en la Universidad de Montana muestra como los distintos pasos, ¿verdad? Pues desde la primera colonización de estos colonizadores primarios que llegan a la superficie, el desarrollo de la biopelícula y después como ellos se van hacia otras áreas. Entonces, en este primer paso es donde el material juega un rol muy importante porque dependiendo de las características del material es si los microorganismos se van a asentar o no. Y aquí no les pido que lean todo esto, pero hay uno de estos pasos que están ahí como letras A, B, C, es si es que hay condiciones para que el microorganismo, digámoslo así, decida, aunque el microorganismo no decide, pero de alguna manera
a sondar, a evaluar, ¿verdad? Bioquímicamente, si es que la superficie eh, permite o no que éste se adhiera a ella. Y de esa manera cambia toda su, puede cambiar toda su batería bioquímica, puede, ¿no es cierto?, cambiar su estructura una vez que se asentó. Y por supuesto que hay características que tienen los materiales que van a permitir este asentamiento de los microorganismos. Por ejemplo, la carga del material es súper importante, ya que sabemos que las bacterias, las células, las membranas están cargadas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una carga positiva y las células tienen una carga negativa, los microorganismos la carga va a ayudar a que se asienten. Pero el caso contrario es que si la superficie está cargada negativamente, va a ser más difícil que los microorganismos se asienten. Después la humectabilidad también es relevante. Si la superficie, por ejemplo, es hidrofóbica, difícilmente los microorganismos se van a asentar porque el agua no, no, no va, los microorganismos están embebidos en agua. Por tanto, si la superficie es hidrofóbica, es decir, no permite que haya contacto con el agua, tampoco va a haber contacto con los microorganismos. Después la misma rugosidad de la superficie, sabemos que hay condiciones que favorecen la rugosidad, hay rugosidad en distintas escalas, como ustedes me imagino eh, han visto o se imaginan, donde desde hay nano rugosidades que podrían afectar las células, afectar las membranas, ¿ya? Y de hecho hay formas en la naturaleza que están diseñadas para evitar el crecimiento de microorganismos a través de nanoestructuras, por ejemplo, en las alas de los insectos, en la piel, por ejemplo, de algunos peces, en algunas hojas, para evitar que crezcan microorganismos sobre estas estructuras. Entonces, nanorugosidades que pueden afectar este asentamiento. Pero por otro lado, cuando hablamos de rugosidades más macro o incluso micro, podrían favorecer el crecimiento de microorganismos, podrían permitir que los microorganismos se asienten porque hay una superficie más irregular y que los microorganismos se puedan asentar de mejor manera. También la química local va a ser diferente en esos pequeños microambientes que se forman. Entonces la rugosidad es relevante. Así también la topografía. La topografía va a jugar un rol importante, por ejemplo, en el traspaso de masa, el movimiento de solutos hacia y desde la biopelícula en topografías distintas va a jugar un rol. Cuando hay flujo, en los efectos de corte que genera el flujo sobre la biomasa también van a ser diferentes cuando hay una topografía, una u otra topografía. Es decir, por ejemplo, cuando hay algo que tenga una topografía más plana o cuando haya más cavidades donde los microorganismos se puedan, por ejemplo, proteger. Y finalmente también la rigidez de la superficie va a jugar un rol importante. Se ha visto que también juega un rol importante para el asentamiento o no de los microorganismos. Entonces son distintas propiedades que tenemos que tomar en cuenta para la elección de nuestros materiales. ¿Ya? Desde el punto de vista de la producción de energía, por ejemplo, una celda de combustible microbiana, se ha reportado que hay distintas condiciones que van a generar o van a controlar de alguna manera esta producción. Por supuesto, el sustrato que uno está utilizando, como se ha discutido antes, ¿verdad? Es decir, el donador de electrones, en el fondo de dónde viene esta energía química, los aceptores de electrones, las condiciones de salinidad, pero también otros aspectos que tienen que ver con la arquitectura del reactor, como la resistencia que tenga el sistema, las condiciones de operación. Y como ven acá en esta lista, yo he subrayado varios factores que están asociados a los materiales. Es decir, la performance del reactor, ya sea si es una celda de combustible microbiana, de electrólisis, va a depender de condiciones del medio, como la química, condiciones biológicas, por supuesto, condiciones de operación, de arquitectura y de los materiales. ¿Ya? Es decir, cuáles son no solo las propiedades intrínsecas de los materiales, sino cómo estos materiales interactúan con los microorganismos, ¿ya? Y eso es algo que también se ha registrado y hay bastante literatura al respecto. Sabemos que los materiales pueden controlar, por ejemplo, la composición de la comunidad microbiana que se asienta ahí, porque básicamente
los materiales es una superficie reactiva en el cual los microorganismos van a censar y estos primeros colonizadores pueden elegir o no asentarse. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos electrodos metálicos, de níquel, de acero, de cobre incluso, ¿verdad? De distintos materiales que se han utilizado y que podemos ver en la literatura, esos van a generar distintas señales porque por un lado pueden ser nutrientes, pero por otro lado pueden ser tóxicos para los microorganismos. Entonces, los materiales, en cuanto a su composición, sabemos que pueden controlar quiénes crecen sobre la superficie. ¿Ya? Y eso va a determinar después cómo crece una biopelícula diferente. Si a alguien le interesa este tema, después yo les puedo compartir este artículo donde justamente en este laboratorio de la costa aquí en Chile expusimos distintos materiales de acero inoxidable en el mar y vimos cómo pequeñas diferencias en las aleaciones del acero va a determinar cuán diferentes son la composición de las biopelículas y también el desarrollo mismo de la biopelícula, es decir, la cantidad de biomasa que va creciendo sobre esto, ¿ya? Así que si a alguien le interesa, podemos hablar de eso más adelante. Eh, entonces, hoy día tenemos, si ustedes han visto la evolución, ¿verdad? Que nosotros conversábamos los primeros días de estas células de combustible microbiano y en general estos sistemas o tecnología electroquímica tienen ciertos cuellos de botella, ¿verdad? Ciertos aspectos que todavía se pueden mejorar y que van en muchas dimensiones. Y una de ellas, por supuesto, tiene relación con los materiales. ¿Por qué? Por ejemplo, un aspecto que es relevante para la escalabilidad de los materiales es el costo. Entonces nosotros no solamente vamos a pensar los materiales en términos de todos los aspectos fundamentales que acabamos de mencionar, sino también de los aspectos prácticos. Es decir, queremos materiales que nos permitan que nuestros reactores pasen de una escala de laboratorio a una escala piloto o quizás a una escala industrial. Y para eso, tanto el costo de los materiales como la viabilidad de utilizarlos, ¿verdad? La posibilidad de contar con esos materiales a gran escala es algo que también es relevante del punto de vista del desarrollo de estas tecnologías hacia aplicaciones reales. Entonces vamos a comenzar hablando de los materiales de electrodos, ¿ya? Y vamos a hablar de los materiales del ánodo, de los materiales del cátodo y también de las membranas un poquito, a propósito de que también son un material que es relevante para el desarrollo de muchas configuraciones. Entonces, algunas condiciones que deseamos de estos materiales, de lo que hemos hablado hasta ahora, es que tengan bajo costo, ¿verdad? Buena resistencia a la corrosión, eh, que sean sostenibles en el tiempo, es decir, sean, eh, que van a perdurar en el tiempo, ¿verdad? Que sean biocompatibles con los microorganismos para que los microorganismos quieran asentarse sobre ellos, que tengan una alta área superficial, porque mientras más área superficial, tengo potencialmente un área electroactiva mayor, un área que se puede colonizar por microorganismos mayor, y por tanto potencialmente más catálisis, sea cual sea la aplicación que yo busque. Y fundamentalmente que los electrodos sean materiales conductores, ¿ya? Eso es algo que a veces olvidamos, pero es como en la lista aquí está al principio. Y es realmente relevante porque si no son conductores los materiales o tienen una resistencia interna importante, el flujo de electrones va de nuevo a tener un cuello de botella a través de ellos. Vamos a ver que hay materiales que se pueden cargar, que funcionan como capacitadores. ¿Ya? Y estos materiales también se utilizan en distintos tipos de aplicaciones en modos de carga-descarga, ¿ya? Que también podemos hablar más adelante para las aplicaciones o en los reactores mismos. Si pensamos entonces, por ejemplo, cómo elegir a los materiales en términos de su durabilidad o de la corrosión, tenemos lo que se conoce como series galvánicas. No sé si ustedes han escuchado de las series galvánicas, pero básicamente es un ranking, por decir así, de los materiales en términos de cuán susceptibles a la corrosión, es decir, a la oxidación del material son. Y ahí tenemos escalas como la que se ve en esta diapositiva que está acá, donde vemos que materiales que están más abajo en esta gráfica son más susceptibles a la corrosión, es decir, se van a oxidar más rápidamente, y los materiales que están más arriba son menos susceptibles a la corrosión. Y lo que vemos en el eje horizontal es el potencial en que esto ocurre.
Entonces, más básicamente, cuando nosotros pensamos en un material para el ánodo, vamos a, por ejemplo, vamos a buscar materiales que estén más arriba en este gráfico, ¿ya? Para que el material no se vaya oxidando, porque la corriente que queremos obtener es la corriente, por ejemplo, en una celda de combustible microbiana, asociada a la catálisis de los microorganismos, a la, ¿verdad? La transferencia de electrónica desde la materia orgánica que se oxida hacia el electrodo y, por tanto, de ahí en el circuito del reactor. Y no los electrones del mismo material, ya que sería como una celda galvánica, ¿ya? El típico experimento, ¿verdad? De poner dos materiales y como uno va a tomar electrones del otro, ¿verdad? Y aquí esto puede ocurrir. Entonces, si miran bien, los materiales que están más arriba son materiales basados en carbono, como el grafito, por ejemplo, materiales como el platino, el titanio, eh, aleaciones de níquel, que son altamente resistentes a la corrosión. Más abajo están los aceros inoxidables y ya más abajo empezamos a tener otro tipo de aleaciones, donde aparece el cobre y mucho más abajo el aluminio, manganeso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tener un electrodo de aluminio no es muy buena idea porque se va a corroer. ¿Ah? Y nosotros sabemos que en nuestros sistemas, ahí sí parece que se había quedado pegado, en nuestros sistemas tenemos medios, un ambiente agresivo. Los efluentes de aguas residuales o de aguas agroindustriales o el ambiente, o sea, un ambiente natural donde queremos hacer bioremediación, son ambientes agresivos, por tanto los materiales deben durar. Entonces, si pensamos en los materiales del ánodo en esta configuración de la celda de combustible microbiana, donde queremos que interactúen los microorganismos, tenemos en la literatura bastante experiencia. La verdad es que hay más de 20 años de bastantes artículos que han probado distintos materiales, configuraciones, ¿verdad? Formulaciones, etcétera. Yo aquí les voy a mostrar algunas imágenes de este libro de Bruce Logan, profesor de la Universidad del Estado de Pensilvania, que fue de los primeros que partió con esta celda. Y en este libro muestran distintas configuraciones de materiales para el ánodo, por ejemplo, telas de carbón, papel de carbón, em, vemos acá carbón vítreo, distintos tipos de materiales de base de carbón que son los que nosotros comúnmente observamos. Acá también tenemos en esta otra imagen distintas configuraciones del grafito que pueden venir en materiales como una barra de grafito, una placa de grafito, una hoja de grafito, ya que se utiliza también y todos tienen distintas ventajas y desventajas en términos, por ejemplo, de la posibilidad de utilizarlo en un reactor. Algunos son muy frágiles, se pueden quebrar, ¿ya? Pero en general todos estos materiales de grafito son bastante lisos, por ejemplo, en la superficie. Acá tenemos algunos otros tipos de materiales que se utilizan bastante, que ya buscan tener electrodos volumétricos para aumentar el área superficial, tener más biomasa. Son estos cepillos de grafito, ya, donde cada uno de estos fibras o pelos de los cepillos es potencialmente un área para que crezcan biopelículas y hay bastante personas que utilizan estos cepillos porque es un reactor que por un cierto volumen tiene mucha área superficial. Y lo otro que vemos acá son también fibras y gránulos que se utilizan también para reactores más grandes también, que puedo escalar. Gránulos de grafito se han utilizado bastante justamente con esta idea de poder escalar en lo que se llaman electrodos volumétricos, ¿ya? Donde no es solo una área de contacto, sino un volumen ahora donde pueden crecer los microorganismos. Y nuevamente estos materiales tienen gran área superficial. Acá les muestro como un pequeño video a los que estén más en persona, quizás podemos ver la próxima semana los materiales, pero aquí una pequeña muestra de los materiales y aquí también unos artículos, como les decía, ya hace más de 20 años que hay papers donde comparan distintos materiales. La figura que les muestro acá habla un poco de los materiales que se están mostrando en este pequeño video, donde ustedes pueden ver que para cada uno de estos materiales, ya sea el fieltro de carbono, la tela de carbono, el papel de carbono,
hay distintas performances, ¿ya? Entonces ustedes pueden, distintos rendimientos. Ustedes pueden obtener un material, hacen su experimento y la verdad es que no le va tan bien como en el artículo que leyeron. Bueno, ¿y qué pasa? Es que, claro, tenemos que entender que no solo son los materiales, ¿no es cierto? Sino que también es la arquitectura del reactor, la composición de los microorganismos, todo está interactuando. Por tanto, no es extraño encontrar mismos materiales en un electrodo con distinta performance, por ejemplo, en este gráfico, en la cantidad de densidad de corriente que se produce. Entonces, eh, es esperable, lo voy a decir así, es esperable. Sí, lo que podemos observar es que en general hay un rango bien grande desde los materiales, pero los que están aquí en toda en esta gráfica son materiales bastante usados y en realidad la elección tiene que ver con no, no con qué tan buenos sean o no, sino con posibilidades en las otras dimensiones, costo, escalabilidad, arquitectura, etc. Acá tenemos otros materiales metálicos ahora, no basados en carbón. También hay bastante literatura al respecto. Pueden encontrar artículos que comparen materiales metálicos. Aquí se comparan materiales que, claro, quizás son difíciles pensar en el escalamiento, como por ejemplo electrodos de oro. Pero hay ciertas aplicaciones para biosensores o para pruebas más fundamentales de electromicrobiología, donde tiene sentido tener un electrodo de oro, de plata o de platino, porque no necesito tener un gran electrodo, ¿ya? Porque quiero quizás hacer una pregunta fundamental. Y también tenemos electrodos de cobalto, cobre, níquel, que se han utilizado bastante. Algunos de ellos, como el cobre y el níquel, tienen ciertas propiedades bactericidas, entonces puede ser contraintuitivo, pero sabemos también que hay microorganismos que son resistentes o esta misma biopelícula que se forma, las sustancias poliméricas extracelulares, van a permitir que los microorganismos soporten muchas veces condiciones que de forma planctónica no podrían soportar y se utilizan. Y también estos materiales de nuevo seleccionan qué microorganismos crecen o no. ¿No? También con distinta durabilidad. De hecho, en este artículo hacen una comparación bien interesante entre cómo el material afecta la producción de corriente y al mismo tiempo el espesor de la biopelícula que se forma. Entonces, claro, el espesor de la biopelícula de alguna manera en este artículo lo utilizan como un indicador también de la cantidad de biomasa electroactiva, por decirlo así, lo que no siempre es así, ¿ya? Pero, pero de alguna manera uno puede ver cómo hay una cierta relación entre los eh, electrodos que tienen mayor cantidad de biopelícula y tienen mayor cantidad también de densidad de corriente generada. ¿Ya? Y vemos que, salvo la excepción del cobre, que como les digo puede estar asociado a la selección de ciertos microorganismos resistentes, en general los materiales a base de carbono están muy altos y están muy altos comparados, por ejemplo, acá con el oro y la plata. Por tanto, si uno ve los costos, y ahí abajo hay una tabla que muestra los costos, tiene todo el sentido utilizar estos materiales porque tienen una muy buena rendimiento, con muchas posibilidades de materialidad, es decir, de distintas configuraciones, a un costo mucho más bajo que un material metálico más precioso. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos chequear rápidamente si es que nuestro material es conductor, y aquí un pequeño video que ilustra con un tester muy simple, podemos ver la resistencia interna que tienen nuestros materiales para ver que sean conductores o no. Lo que nosotros buscamos es que la resistencia óhmica sea la menos posible en el material. Ahí estamos, por ejemplo, midiendo materiales de base de carbono, de grafito, o aquí, por ejemplo, un alambre que podría ser de titanio, que lo usamos a veces como un colector. Y entonces vemos que tienen muy baja resistencia y eso es algo que nosotros vamos a querer en nuestro material. Aquí, por ejemplo, tenemos un material ahora que no es conductor. ¿Ya? Y nosotros podemos también hacer el test y ver que este material probablemente no me va a servir. Aquí quedó fuera del rango de la medición, que estos son varios kilos omega ohms y claro, el material no es conductor. Y ahí yo puedo rankear mis materiales. Hay materiales que van a ser más o menos. Vamos a ver después materiales más económicos, como por ejemplo el biocarbón, biochar, que
es mucho más económico, tiene una característica de circularidad porque se obtiene a partir de residuos, pero vamos a ver también que tiene menos, tiene más resistencia perdón, tiene menos, es menos conductor. Eh, Acá nuevamente, por ejemplo, en materiales granulares también es más complejo porque tenemos distintos gránulos individuales, pero uno puede testear varios y ver cómo es. Y va a depender de la pureza de estos granos, por ejemplo, si hablamos de grafito o de carbón activado o de biochar, van a tener distinta performance. Entonces, si uno trabaja, por ejemplo, generando materiales, pirolizando materiales, uno podría también obtener materiales conductores para esto. Aquí tenemos otro material granular, pero que no es conductor. Entonces uno también puede ver la diferencia y poder elegir qué utilizar al momento de hacer un reactor eh, o al momento de elegir un material para comprarlo o para usarlo en el del laboratorio o en una aplicación real. Ahí, bueno, lo mismo, esto es como un fieltro de carbono que se utiliza también bastante, probablemente algunos de ustedes ya lo han utilizado. Se pueden ver la, que tiene una baja resistencia. Me voy a mover ahora a la resistencia en electrodos. Muchas veces lo que nosotros hacemos es combinar materiales. Aquí hay algunos ejemplos bien simples de combinar, por ejemplo, materiales de grafito con alambres de titanio para conexiones. Muchas veces están pegados con algún pegamento epóxico o a veces unidos físicamente de alguna manera. Lo importante siempre, ¿verdad?, es chequear que la resistencia en todo mi electrodo sea la menor posible nuevamente para no tener resistencia ómica y que no sea un cuello de botella en mi reactor. Entonces, claramente, cuando tengo dos materiales, probablemente va a ser diferente que el material único, ¿verdad? Pero aún así lo que yo voy a buscar es que sean valores ómicos bien bajitos. Acá tenemos otro video de otra forma de conectar nuevamente los materiales. Típicamente también en la literatura uno encuentra que uno puede perforar estos materiales de carbono. Si es una tela, puedo como tejer con un alambre, porque de esa manera quizás puedo hacer una celda mucho más simple. Materiales entonces de bajo costo, materiales que vamos a buscar que sean de bajo costo para la escalabilidad fundamentalmente. Tenemos, como les comentaba antes, distintos tipos de materiales como biochar eh, y mezcla de biochar con otro tipo de cosas, como se ve en este artículo, ya que muchas veces se utiliza para distintas aplicaciones. Pensemos que si nosotros eh, nos vamos más allá del diseño de reactores y pensamos en aplicaciones, por ejemplo, de bioremediación, el incorporar este tipo de materiales en un suelo también va a cambiar la transferencia de electrones dentro del suelo y va a estimular probablemente la actividad microbiana, y eso también se ha probado en distintos artículos y a una escala mayor, ¿ya? Y donde ya no es un reactor, sino una escala más espacial grande y claro, estos materiales se pueden integrar porque son basados en carbón, vienen de productos agroindustriales muchos de ellos, de productos vegetales y que pueden, ¿no es cierto?, recircularse hacia los suelos para aumentar esta capacidad justamente en ese tipo de aplicaciones de bioremediación. Hay este review que encontré hace algunos años que me parece interesante porque justamente comparan estos materiales y los comparan en función del método que tienen para producirse. Si alguno está interesado en producir sus propios electrodos, aquí, por ejemplo, hay una buena forma de hacerlo. En general, distintos tipos de biomasa de donde pueden venir, distintas formas de prepararlo por pirólisis, métodos termales o hidrotermales, gasificación. ¿Ya? Es decir, distintas características, muchas veces, por ejemplo, si estoy en una zona agroindustrial donde se producen residuos, restos de fruta, restos de algún producto que se está extrayendo, ¿no es cierto?, de la tierra, probablemente se puede revalorizar ese residuo como material, por ejemplo, de electrodo, en este caso como biochar, que no solamente se utiliza para los sistemas bioelectroquímicos, sino que para un montón de otras aplicaciones. ¿No?
Entonces, en este review comparan un poquito el uso de estos biochar en sistemas bioelectroquímicos de distintos tipos de materiales, desde residuos, por ejemplo, forestales, residuos agroindustriales, y ustedes van a encontrar que la verdad es que el rendimiento del material es muy diverso dependiendo de cómo se produjo y cuál es la fuente. Entonces es difícil hablar del biochar como un único material porque en realidad es como una familia de muchos materiales distintos. Una de las características que a mí me parece muy interesante en esta interacción microorganismo-material es que cuando se generan estos biochar, se generan poros en el material al pirolizarlo, etcétera, y uno puede ver estos poros en distintas escalas. Entonces también puede buscar, no sé si optimizar el tamaño de los poros, pero sí caracterizarlos, porque se han visto también que hay ciertos tamaños de poro que van a ser favorables y otros que no tanto para la colonización de microorganismos y la transferencia de masa, ¿verdad? Dentro y fuera del electrodo. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros vamos a ver que si tenemos, por ejemplo, poros muy pequeñitos, como los que estamos viendo acá, es muy difícil que los microorganismos entren dentro de esos poros, ¿verdad? Porque físicamente no van a entrar y por tanto esa porosidad no va a ayudar a que haya más área superficial colonizable. ¿Ya? Si yo mido el área superficial por distintos métodos que hay, claro, me va a aparecer una alta área. Sin embargo, toda esa área no va a poder ser utilizable porque el tamaño de los poros es muy pequeño. Entonces necesitamos tamaños de poro un poco más grandes que permitan que se generen estas cavidades donde se forme biopelícula y así tenga un electrodo que sea efectivamente volumétrico. Se han utilizado estos materiales también de una manera escalable. Aquí tenemos un ejemplo donde combinan eh, el uso de este biochar ahora como no sé si una pasta o un tipo de recubrimiento de una suerte de molde, ¿verdad? Para poder utilizarlo en reactores, por ejemplo, tubulares, como ustedes vieron ayer, un electrodo tubular. Aquí hay muchos ejemplos de electrodos tubulares y con materiales bastante sencillos, ¿verdad? Donde se utilizan plásticos, a veces como separadores entre ánodo y cátodo, y de manera concéntrica uno puede tener, por ejemplo, en este caso, un ánodo de biochar o un cátodo de biochar. Aquí tenemos en este review, o sea, en este artículo, perdón, que comparaba distintos materiales, comparando carbón activado, gránulos de grafito y estos biochar, uno puede ver las diferencias en costo, que es lo que está marcado ahí en rojo entre estos materiales. El biochar claramente es un orden de magnitud más económico, por tanto hace sentido estudiar y buscar mejorarlo, pero claro, la el performance o rendimiento en algunos casos puede no ser igual a estos materiales que, de nuevo, tampoco son, en el caso, por ejemplo, del carbón activado, la activación también tiene distintos métodos y ese carbón también puede venir de distintos orígenes, por tanto, también es una familia de materiales. ¿Mm? Eh, entonces es parte importante de las personas de la comunidad científica, digo, que está estudiando cómo tener nuevos materiales que sean más económicos y que nos permitan la escalabilidad. También pueden encontrar entonces qué posibilidades hay de, por ejemplo, en su región obtener este tipo de materiales o en sus laboratorios o en laboratorios con amigos o cercanos que trabajan en estos temas puedan quizás asociarse y producir materiales que les ayuden para sus experimentos. Otras consideraciones respecto de la performance de los sistemas o del rendimiento de los sistemas, dependiendo de los electrodos, ¿verdad? Cómo saber si es que se está cumpliendo lo que yo quiero, que es que crezca más biomasa, que haya mejor catálisis de las reacciones de transferencia de masa. La verdad es que tengo distintas herramientas de todas las disciplinas o áreas que durante esta semana vamos a estar conversando, o ya se ha estado conversando. Yo solo quería puntualizar algunas que podían ser interesantes desde el lado de esta interacción de los microorganismos con el material. Por un lado está la visualización de la biopelícula. Hay distintas herramientas para visualizar. Por ejemplo, acá tenemos microscopía electrónica de barrido. eh,
que puede ser una forma de ver cómo es el material y cómo los microorganismos van a colonizar el material. Aquí estamos viendo una tela de carbono, así es como se ve la tela de carbono en el microscopio electrónico de barrido. Y ustedes pueden ir viendo si hay colonización, precipitación de productos inorgánicos sobre la tela y por supuesto a distintas magnificaciones. ¿Ya? Y uno puede ver cómo la biopelícula está colonizando la superficie. Hay microscopía también epifluorescente, que nosotros, por ejemplo, hemos utilizado acá en el laboratorio para teñir las muestras, perdón, de telas y ver dónde están los microorganismos con una tinción, por ejemplo, como naranjo acridina o el DAPI o Cyber, distintos tinciones con distintos fluoróforos que adhieren al DNA, o uno puede usar técnicas moleculares como el FISH para buscar ciertos grupos específicos de microorganismos, pero también uno puede usarlo solamente para ver cómo es la cobertura de mi material. Por ejemplo, en las telas, siendo un material que tiene bastante área superficial, es suficientemente plano como para poder enfocar en un microscopio, cosa que es más difícil en materiales como granulares, por ejemplo, donde hacer foco es más difícil. Acá tenemos una columna empacada de grafito y de nuevo con microscopía electrónica de barrido, perdón, para ver las células creciendo sobre los gránulos. También es una buena manera de ver si es que la biopelícula está creciendo sobre estos gránulos, y la manera de muestrear es bastante simple cuando tengo una columna, digo porque puedo tomar los gránulos, ¿verdad? Y tomar varios y tener como una muestra que sea representativa. La complejidad es como tomarlos, ¿verdad? Desde la columna sin desmantelarlas. Si fuera al final del experimento, probablemente no habría problemas, pero si quiero hacerlo durante el experimento, tengo que diseñar mi reactor de esa manera. Y hay distintos artículos que han buscado estrategias para hacerlo, así que también lo pueden apoyarse ahí. Acá son fieltros de carbono, estas como esponjitas de carbono que se ven así en el microscopio como fibrosas, y dentro de estas fibras van creciendo también los microorganismos. Aquí otro ejemplo eh, de, de- de un electrodo mirado al microscopio. Aquí gránulo, este también del electrodo tubular, con gránulos, en este caso de carbono activado, que tiene más porosidad que el grafito. Y uno también cuesta un poco más ver, pero puede ver también el crecimiento de biomasa, células en los poros del carbono activado y cubriendo también estos gránulos. Otra dimensión o herramienta que a veces puede ser interesante para saber no solo visualmente, que a veces puede ser menos cuantificables, sino más cualitativo, ¿verdad? En la microscopía, pero si uno quiere cuantificarlo, hay distintas herramientas. Con la misma microscopía uno puede, por ejemplo, contar las células que tiene sobre la superficie. Puede sonicar, por ejemplo, el electrodo, dejar la célula de manera planctónica y después en una cámara de conteo contar cuántas células hay. Es un trabajo importante que consume tiempo, pero de alguna manera uno de esa forma puede contabilizar cuántas células tiene, por ejemplo, creciendo como sobre el electrodo. Otras maneras de hacerlo similarmente por citometría de flujo, ya no es una mirada directa, ¿verdad?, de las células, pero sí de eventos que tienen tamaño de célula y que florecen con una tinción que se adhiere al DNA. Por tanto, es también una manera que se utiliza para cuantificar células, y de la misma manera desprendiendo células del electrodo. Hay distintos protocolos para hacerlo, ustedes pueden observar. Y si tienen mucha biomasa, pueden medir los sólidos suspendidos volátiles también, como una forma de ver la biomasa que tienen en sus electrodos. Si tienen electrodos con bastante biomasa, que podrían ser electrodos en reactores no sé, de electrofermentación o sistemas donde hay una carga orgánica y biomasa más importante. Entonces, ¿cuál técnica es mejor? La verdad es que depende de muchos factores. Yo solo dejo como un consejo que va a depender de tu sistema. Por ejemplo, acá les pongo dos ejemplos. Una investigación que fue con microorganismos litoautotróficos en un sistema inorgánico donde prácticamente no hay materia orgánica. Por tanto, el crecimiento sobre los electrodos es muy, muy, muy bajito. Por lo que en este sistema, por ejemplo, usar métodos para sólidos volátiles
no tiene ningún sentido porque la cantidad de carbono ahí es muy bajita, la cantidad de biomasa es muy baja. Ya, va a quedar fuera como del límite de detección. Y por otro lado, en un sistema que está al otro lado, por ejemplo, del rumen de una vaca o sistemas con una comunidad muy diversa, con mucha materia orgánica, con biopelículas gruesas, y como estamos viendo ahí, una gran cantidad de biomasa sobre el electrodo, hacer conteo en el microscopio también se dificulta mucho porque ya no puedo contar células individualmente. Si las desprendo, voy a tener mucho EPS, sustancias poliméricas extracelulares me refiero, flóculos de bacterias y ya esa es la contabilidad de biomasa por ese método tampoco es muy bueno. Entonces, hay que buscar la mejor técnica dependiendo de cómo es mi sistema. Ya es importante conocer el sistema con que estoy trabajando, ver herramientas que otros han usado en sistemas similares y no necesariamente lo que le sirve a uno le va a servir al otro. ¿Ya? Una cosa importante, sí, es que muchas veces se nos olvida y parece como más o menos obvio lo que voy a decir ahora, pero hay que seguir los protocolos. A veces, no, por ejemplo, para el caso de la microscopía, queremos tener una imagen como esta, donde queremos ver biomasa. Aquí vemos biomasa que está creciendo sobre una fibra de una tela de carbono. Y claro, por ejemplo, si lo hacemos con microscopía electrónica de barrido, tengo que tener ciertas precauciones del tratamiento previo de la muestra. Por ejemplo, si mi microscopio no es un microscopio ambiental, es un microscopio electrónico barrido normalmente, no ambiental, digamos, que va en vacío. Si va en vacío, las células pueden explotar. Si es que no remuevo el agua que tienen las células, tengo que hacer un secado al punto crítico. Como es material biológico, se va a quemar si yo lo hago incidir a una fuente de electrón en el microscopio, entonces tengo que recubrirlo con algún material que sea conductor, como platino, oro, plata, etcétera. Todos esos protocolos son importantes de seguir para poder tener finalmente una buena observación. Entonces, una recomendación es seguir siempre los protocolos. Acá un ejemplo de cuando no funcionan las cosas. Esta es una superficie que tiene biomasa sobre ella, y en un caso hubo el secado al punto crítico y en el otro no. Es básicamente para remover el agua, se remueve el agua por CO2 y cuando algo tiene agua, una célula tiene agua y entra en vacío, explota. Y claramente vemos cosas que no son la realidad, que era el caso de la izquierda, y en la realidad se ven estructuras mucho más cercanas o en la imagen de la derecha se ven estructuras mucho más cercanas a la realidad, que son estructuras hidratadas. ¿Ya? Nosotros estamos viendo una imagen que, de nuevo, no es exactamente la realidad, pero queremos que se parezca lo más a lo que era. Entonces, preservación de la muestra, tratamiento previo, es súper importante si yo quiero visualizar los materiales después con la biopelícula, porque ya no solo tengo el material con biomasa, y eso es importante. Ya, ahí tenemos una imagen de cómo es cuando yo lo miro con una lupa, cómo se ve, y es mucho más cercano la imagen de la derecha a la realidad que la imagen de la izquierda. Membranas. Membranas. Vamos moviéndonos en la celda y algunas consideraciones generales de las membranas. Yo sé que quizás algunos de ustedes no han trabajado en membranas, algunos sí han trabajado en membranas, eh, así que vamos a dar algunas recomendaciones. Aquí de nuevo algunas imágenes del libro de Bruce Logan. Yo lo recomiendo bastante para empezar, pero tiene bastante datos y práctico que puede usarse. Por supuesto que es una referencia antigua, va a tener casi ya 20 años, por tanto hay bastante nuevas membranas, ya, pero muchas personas siguen usando las mismas. Por ejemplo, esta membrana de intercambio catiónico como el Nafion se utiliza hasta el día de hoy. Membranas intercambio aniónico se utilizan cada vez más en distintos tipos de aplicaciones y básicamente nuevas membranas. Entonces tenemos membranas para intercambio de cationes, membranas para intercambio de aniones y algunas membranas mixtas que también existen. ¿Qué es lo que vemos en esta tabla? Dos ideas que me gustaría reforzar en la parte de las membranas. La primera es que lo que pueden ver acá es la resistencia interna de un sistema, de un reactor. Y aquí tenemos, les puse las imágenes de los dos reactores. El que dice BMFC es un reactor de botellas y el CMFC es este reactor cúbico, por eso la C, botella, cubo. Y fíjense que con la misma membrana,
las dos configuraciones de reactor son muy diferentes. Entonces, si usted va a utilizar una membrana y se va a poner a trabajar en membrana, sabiendo que las membranas van a requerir un trabajo especial, requieren ciertos protocolos también, tienen un costo más elevado, es relevante que sepa con qué reactor está trabajando, porque aquí pueden ver que el efecto de arquitectura es mucho mayor que el efecto de la membrana misma. ¿Ya? Entonces, si tiene una arquitectura que tiene una alta resistencia interna, como este tipo de sistema, probablemente el ver diferencias entre membranas no va a hacer mucha diferencia. ¿Ya? Eh, por otro lado, si quiero optimizar ya un sistema que, como el del cubo que está acá, o de stacks, de sistemas que son mucho más cercanos a ánodos y cátodos, para reducir la resistencia del sistema, ahí las membranas juegan un rol muy importante. Entonces, esa es la primera idea. Y la segunda es que claramente hay diferencias entre las membranas, ¿ya? Y uno puede verlo acá en general cuando tiene reactores con mayor resistencia, en los cubos no se ve mucho, como ven. Está tan optimizado el sistema, esos tipos de sistemas que la diferencia entre membranas por el lado de la reducción de la resistencia no va a ser tanto, sino más bien por otras características que vamos a discutir en las diapositivas que vienen. Entonces, algunos problemas de la membrana cuando yo tengo una cámara anódica biológica, ¿verdad? Donde quiero que los microorganismos se asienten sobre los electrodos, estos puntitos azules simulan las bacterias, crezcan sobre el electrodo del ánodo. Bueno, también pueden crecer sobre las paredes del electrodo o también pueden crecer perdón, del reactor o sobre la membrana. Entonces lo que quiero evitar muchas veces es que en estas membranas no crezcan los microorganismos, ¿ya? Y también hay bastantes trabajos de desarrollo de membranas que tengan ciertas propiedades que impidan el desarrollo de biopelículas. ¿Por qué quiero que no crezca una biopelícula? Porque si crece sobre la membrana tiene un objetivo, que es que haya una transferencia de masa, en este caso si es de cationes a través de la membrana de manera selectiva. Si es de aniones, lo mismo, ¿ya? Las PEM es de protones, es que es como un tipo de membrana catiónica. Si crece biomasa, estoy agregando una barrera adicional que va a impedir la transferencia de masa y por tanto va a disminuir la eficiencia del sistema. Ya tiene que haber un equilibrio de carga, ¿verdad? Si hay cargas negativas que van como electrones por el circuito externo, tienen que haber cargas positivas que vayan en la misma dirección a través de la membrana. Entonces, si tengo un cuello de botella en la membrana, va a disminuir toda la producción de corriente. Entonces, para evitar que crezcan microorganismos, hay distintas estrategias. Por ejemplo, el trabajar sobre las propiedades que hablábamos al comienzo de esta presentación de las superficies, por ejemplo, superficies menos rugosas, más planas, evitan que los microorganismos se asienten, cuesta que se asienten, y hay harta gente que ha trabajado en esto. La carga, hablamos también de la carga. También si yo hago cargas que repelan el asentamiento de microorganismos, voy a evitar que, que- que se genere esta biopelícula. La hidrofobicidad, ¿verdad? Ya lo mencionamos también. Y también puedo tener ciertas propiedades que sean bactericidas en estas membranas, es decir, tenga algún agente tóxico que una vez que el microorganismo se asienta, bueno, después se muera y no crezca. Entonces hay bastante literatura, diría yo, para evitar este biofouling o bioincrustación en español, que es el crecimiento indeseado y desmedido de biomasa en distintas estructuras, por ejemplo, en las membranas. Acá tenemos una imagen también de una membrana que tiene fouling, pero no es biofouling, no es biológico. Es un fouling, es una incrustación por las componentes del medio. Y aquí también hay otra recomendación importante. Mire bien cuál es la química del medio con que está trabajando. Muchas veces nosotros trabajamos a veces con catolitos y que tienen hierro, ¿ya? Y el pH cambia en el sistema durante la operación y ese hierro puede precipitar, ¿ya? O distintos sales que la utilizamos, ¿verdad? Como parte de macronutrientes, cofactores para que los microorganismos crezcan. Y si cambian las condiciones de pH, muchas veces esos minerales precipitan. Lo que estamos viendo acá es una membrana que tiene precipitados inorgánicos. Y es el mismo problema que veíamos antes, problema en la transferencia de masa. Las membranas son superficies que van
a facilitar la nucleación y por tanto el crecimiento de costras, pueden ser películas, ¿verdad? De minerales que van a disminuir la efectividad de la membrana. Esto es de especial interés en sistemas, por ejemplo, de bioremediación, sistemas mineros, puede ser, con minerales, de hierro, cobre, distintas aplicaciones en esa área. Con membranas hay ahí también bastante experiencia de, de cómo evitarlos también y algunas membranas que han funcionado y otras no, y sobre todo precauciones. Entonces, la composición del medio y los precipitados que se puedan formar son importantes también. Nota al margen, esto también puede ocurrir en el electrodo. Cuando yo tengo aguas con alta dureza, alta alcalinidad, se pueden formar precipitados y pasivar el electrodo. Es decir, formar carbonato de calcio, por ejemplo, en los electrodos y evitar que sea como sarro, como en términos así, palabras simples. Y eso va también a evitar que los microorganismos, o sea, va a disminuir la conductividad del material, va a disminuir la interacción de los microorganismos con el electrodo y finalmente eso va a hacer que la performance baje en el tiempo. Si yo estoy tratando un agua que tiene una dureza muy alta, una alcalinidad muy alta. Acá nuevamente ejemplos de membranas luego de operación en sistemas de celda de combustible microbiana ustedes pueden ver cómo se va generando una biopelícula. Voy a ir más rápido con las resistencias externas del sistema. Nosotros usamos generalmente resistencia de distintos tipos. Aquí hay una caja de resistencia que la pueden utilizar, que va a marcar distintas resistencias o las resistencias como veíamos antes afuera. La verdad es que lo que yo busco para optimizar el sistema es que la resistencia interna del sistema sea igual a la externa, si es una microbial fuel source, por ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo otro tipo de dispositivo, quizás va a ser diferente. ¿Sí? Y bueno, estas resistencias tienen código y uno, la verdad es que los puede comprar y no es nada complejo. La idea acá es que la resistencia interna sea igual a la resistencia externa de mi sistema. La pregunta del millón es qué es mejor, que sea alta o que sea baja. Y la verdad es que hay una discusión interesante en la literatura porque eso va a condicionar, por ejemplo, la composición de la actividad microbiana, de la comunidad de microorganismos. ¿Ya? Algunos dicen que resistencias más bajas hay más flujo de electrones, por tanto, mayor cantidad de microorganismos electroquímicamente activos, pero por otro lado, resistencias más altas favorece el crecimiento de biomasa en general, de tener una biopelícula donde potencialmente se pueden asentar microorganismos electroquímicamente activos y potencialmente tener mayor interacción para la degradación de compuestos más complejos. Entonces, hay diferencias, hay bastantes casos como para estudiar en la literatura al respecto, pero es algo que hay que considerar. Ya aquí, bueno, aquí lo van a ver probablemente en la parte electroquímica, pero la resistencia ómica, es decir, la resistencia interna del reactor, es tremendamente importante, es la que va a mandar fundamentalmente esta resistencia externa, es cómo es la arquitectura del sistema, cuán distante están los electrodos, qué tan salino es el electrolito, eh, cuál es la configuración, si es planar o si es volumétrico, etc. Ya nos vamos a ir a los cátodos para ir cerrando con los materiales. La verdad es que los materiales de los cátodos es simple porque son los mismos de los ánodos. La verdad es que los materiales que encontramos en la literatura en general como base son los mismos materiales. Las configuraciones pueden ser distintas, pero los materiales que utilizamos son los mismos. Aquí un par de ejemplos que me parece bueno contar. Es muy antiguo, de los primeros gente que dijo, bueno, usamos materiales, pero por ejemplo ahora en una soil microbial fuel cell, si alguien trabaja con sedimentos y no había visto ejemplos, bueno, la verdad es que hay bastantes ejemplos de materiales que se han usado, de cómo ir mejorando materiales, agregándole, por ejemplo, para el caso del cátodo, lo que buscamos acá es catalizar la reducción de oxígeno. Y para que esto ocurra, muchas veces se utiliza algún catalizador, ¿ya? Un catalizador metálico. Aquí, por ejemplo, se utilizó este complejo de cobalto comparado con otros como el platino, que probablemente ustedes conocen. Y hay bastante literatura también de cómo
puedo utilizar catalizadores que sean más económicos y viables de tener en un sistema escalado, ¿ya? Vamos a ver también que la formación de una biopelícula en el cátodo puede catalizar cierto tipo de reacciones para problemas de bioremediación, ¿ya? O de recuperación de recursos, dependiendo de las reacciones que catalicen los microorganismos en este caso electrotróficos, microorganismos que tomen electrones en el cátodo, pero em, eso es quizás otra temática. Una configuración que puede ser relevante para los materiales, no voy a profundizar mucho porque quizás Eduardo va a hablar más o lo podemos comentar nosotros el día de mañana también, son los reactores con una cámara sin membrana, que probablemente ustedes han visto. Y en estos casos tenemos un cátodo al aire, donde es un cátodo donde fundamentalmente la reacción es una reacción de reducción de oxígeno, donde se utiliza un catalizador para que eso ocurra. En este caso es un electrodo, un material compuesto. Hay protocolos para poder producirlo, pero básicamente viene de un electrodo de una base de carbón generalmente y el cual tiene recubrimientos en dos partes. Aquí está el protocolo del grupo de Bruce Logan, que fueron los primeros que hicieron estos cátodos al aire, donde la idea general es que tengo por un lado una capa de un material como teflón o PTFE que básicamente impide que salga el agua del reactor, porque esta es la pared del reactor, pero que permite que entre el oxígeno, ¿ya? Entonces genera ahí una permeabilidad selectiva, o sea, evita que se salga el agua y entre el oxígeno. Y por el otro lado tiene el catalizador, que en este caso es un catalizador de platino, pero podría ser de distinto tipo. ¿Mm? Hoy día hay harto interés en tener catalizadores que no sean de teflón por temas ambientales, ¿cierto? Estamos aquí tratando de tener un reactor que solucione un problema ambiental, pero si tenemos reactores que tienen teflón, podríamos potencialmente tener, no sé, PFAS o otro tipo de eh, materiales que se estén liberando al ambiente. Ahí tenemos un electrodo, una foto como un electrodo que está pintado, en este caso circular. Digo está pintado porque el protocolo es básicamente como aplicar estas pinturas o pastas que uno utiliza y lo que ocurre es eso. También puede que sea una biopelícula en el cátodo, en estos cátodos al aire. Es como una membrana, ¿verdad? Donde entra oxígeno y si es un reactor de una cámara, tengo la materia orgánica ahí, perfecto para microorganismos heterotróficos. Y eso también está bien registrado en la literatura de que puede ocurrir. Y lo que va pasando es que se forman biopelículas en el cátodo que van creciendo en el tiempo y va haciendo que el reactor empiece a disminuir su performance y requiere entonces un mantenimiento en el tiempo para remover esa biopelícula que se forma en el cátodo, ¿no? Hay varios ejemplos de cómo va cambiando la performance y cómo esto se recupera una vez que la biopelícula se remueve desde el cátodo. Entonces, en resumen, para terminar esta temática de los materiales a base de carbón son los materiales más utilizados para aplicaciones de bioreactores, yo diría, a gran escala. No son los únicos, materiales metálicos, aleaciones se utilizan también, ¿ya? Pero hay un tema de costo, de área superficial, de resistencia a la corrosión, ya que son importantes para la elección. El uso de las membranas, como dice acá, tiene ciertos problemas asociados, costos asociados, que son todavía un gran desafío para el escalamiento de estos sistemas. Cuando tenemos un reactor en el laboratorio que funciona muy bien, pero con una membrana, hay una pregunta todavía abierta de cómo llevarlo a una escala mayor. Ya hay distintas soluciones que se han hecho, pero en general si ustedes miran y lo vamos a ver mañana, de reactores escalados, no tienen membrana por los costos y estos problemas, pero hay mucha gente trabajando en eso. En general los sistemas, esto no lo había dicho, pero están limitados por la reacción catódica, y hay distintas estrategias para resolverlo. Una es que ustedes van a encontrar muchas veces que la proporción de área de electrodo entre el cátodo y el ánodo no es 1 a 1, ¿ya? Los cátodos son mucho más grandes. Y es justamente porque la reacción está limitada por la reacción catódica, es como el cuello de botella del reactor.
Obviamente que depende del reactor, depende de lo que ustedes estén haciendo. Ya, si tienen un biocátodo es distinto. ¿Ya? Pero hay bastante esfuerzo en cómo mejorar eso y también acá el uso de, o la búsqueda de catalizadores económicos, ambientalmente compatibles, escalables, es también un área de interés y que muchas personas están buscando. La configuración del cátodo al aire, probablemente ustedes la han visto bastante, no está exenta de problemas, no es tan clara para mí que se pueda escalar industrialmente por los costos que implica y ciertas todavía dificultades, pero se ha utilizado y está ahí, hay bastante experiencia al respecto. Entonces, bueno, en general todavía tenemos mucho espacio por recorrer y oportunidades para hacer ciencia, así que todos ustedes de alguna manera van a poder contribuir, no sé si por el lado de los materiales, ¿ya? Pero quizás probando los materiales que otros vean en sus reactores y también mm, estamos, no sé si a medio camino, pero también hay mucho camino que ha sido recorrido, entonces también van a poder, si su pregunta no va por el lado de los materiales, les recomiendo que revisen lo que ya se sabe, cosa de que no tengan que reinventar la rueda y se puedan concentrar en su pregunta de investigación con materiales que, que no vayan a cambiar en el tiempo, que no vayan a generar un artefacto o un problema que les vaya a dar un falso positivo o algo por el estilo. Creo que esa era mi última diapositiva. Si están interesados en el tema, en este tema o tienen preguntas, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos ahora aquí para preguntas en el chat, pero si es que no alcanzamos, ahí también está mi mail, me pueden escribir y nos vamos a seguir viendo esta semana, así que si no soy, podemos responderles otro día. Muchas gracias.